Buenas, soy Sergio Martínez Juste, de la Universidad de Zaragoza. Antes de empezar, agradeceros que visualicéis la ponencia y agradecer a los organizadores la invitación. Mi exposición se va a centrar en la investigación-acción para el desarrollo de propuestas didácticas y más en concreto en torno al contenido, la proporcionalidad aritmética en primero y segundo de educación secundaria obligatoria. Esta exposición se basa principalmente en mi trabajo de tesis doctoral, diseño, implementación y análisis de una propuesta didáctica para la proporcionalidad en el primer ciclo de secundaria. Voy a seguir un esquema habitual de un trabajo o de una presentación, trabajo de investigación. Empezaré planteando el problema y los objetivos de la investigación. Resumiré muy brevemente el marco teórico y los antecedentes. Me centraré un poquito más en detenimiento en la metodología de investigación y en algunas de las características de la propuesta didáctica y terminaremos la exposición resumiendo algunos de los resultados de los diferentes ciclos de investigación-acción realizados y algunas conclusiones del trabajo. En primer lugar, nuestra motivación principal es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a un contenido específico de las matemáticas, la proporcionalidad aritmética y en concreto en los primeros cursos de secundaria. Para ello queremos desarrollar una secuencia de enseñanza. La relevancia del tema elegido se puede justificar desde distintos puntos de vista. La proporcionalidad tiene un interés tanto curricular como desde el punto de vista de la investigación en educación matemática. Desde un punto de vista curricular, los contenidos relacionados con la proporcionalidad tienen una relevancia cultural, funcional práctica, funcional instrumental, también propedéutica para avanzar en la construcción del conocimiento matemático en los alumnos y también ciudadana. Desde el punto de vista de la investigación, también es un tema que ha despertado mucho interés entre la comunidad de investigadores y precisamente desde la investigación pues se han señalado distintas deficiencias, distintos problemas que encontramos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Algunos de estas deficiencias, de algunos de estos problemas se pueden achacar a la enseñanza que tradicionalmente se hace de este contenido y que se ve reflejada, por ejemplo, en el tratamiento que históricamente se ha dado al contenido en los distintos libros de texto en las distintas épocas históricas. Además, otra de las motivaciones es, como se señala en distintos ámbitos, la necesidad de investigar dentro del aula y así conectar la teoría y práctica en la educación matemática. Dado este problema de investigación, nuestros objetivos en el trabajo han sido diseñar una propuesta didáctica para la enseñanza de la proporcionalidad para primero y segundo de la ESO, que modificaba y completaba una parcial realizada anteriormente por Oyer Marcén y que pertenecía al equipo de investigación, y que esta propuesta se separe de los modelos tradicionales que generalmente se enfocan en las distintas destrezas para resolver distintos tipos de problemas. El segundo objetivo es, una vez diseñada e implementada esta propuesta, explorar las potencialidades y limitaciones cuando la hemos implementado en grupos naturales de primero y segundo de la ESO, que como veremos más tarde eran grupos del instituto, del centro de secundaria, donde trabajaba en aquel momento como profesor de secundaria. Para entender un poco todo el diseño de la investigación es necesario adelantar dos enfoques metodológicos que se han utilizado de manera conjunta para diseñar y planificar toda la investigación. Por un lado, la investigación-acción, que es un enfoque metodológico cualitativo de la investigación en ciencias sociales y que hace mucho énfasis en la práctica, y por otro lado el análisis didáctico, que es un enfoque metodológico propio de la educación matemática, de la didáctica de las matemáticas,
y que nos permite refinar la planificación a partir del análisis de contenido, el cognitivo y de la instrucción. Su uso conjunto, que ya ha sido utilizado en otros trabajos, permite estructurar distintas fases en la investigación para realizar diseños, implementaciones y evaluaciones de propuestas didácticas. Dado el amplio contenido, el amplio número de contenidos relacionados con la proporcionalidad, para nuestro trabajo hemos creado 6 focos de contenido relacionados todos con la proporcionalidad. El primero de ellos, la caracterización de las relaciones de proporcionalidad. Luego 3 focos relacionados con problemas, unos en situaciones de proporcionalidad simple directa, simple inversa o proporcionalidad compuesta. El quinto foco es todo lo que tiene que ver con los repartos proporcionales, y en el sexto foco hacemos tratamiento diferenciado y específico para la interpretación del porcentaje y todos los problemas asociados. En cuanto al marco teórico y antecedentes, ya he dicho que en esta exposición no quiero centrarme excesivamente en el contenido matemático y en la estructura matemática en torno a la proporcionalidad. Entonces voy a contar cómo se ha estructurado, cómo se ha utilizado el análisis didáctico para estructurar el marco teórico, pero quiero hacer un poco más de énfasis en la metodología y en los resultados de la investigación. Los distintos subanálisis del análisis didáctico nos han permitido estructurar el marco teórico en estas 3 secciones. Una primera sobre aspectos conceptuales y del contenido, otra sobre aspectos cognitivos y otra sobre propuestas y experiencias de enseñanza relacionada con el análisis de la instrucción. Más concretamente, para los aspectos conceptuales y del contenido, se ha realizado un estudio de la aproximación histórica a los contenidos relacionados con la proporcionalidad, a su estructura conceptual, los aspectos fenomenológicos asociados, los distintos tipos de tareas escolares y la práctica educativa habitual. En cuanto a los aspectos cognitivos, nos hemos centrado en el llamado razonamiento proporcional, en cómo responden, cómo actúan los estudiantes ante distintos tipos de tareas relacionadas con este contenido, y en los factores que influyen en estas actuaciones, en estas respuestas de los estudiantes. ¿Qué variables influyen para las estrategias que eligen o qué factores influyen para la dificultad de las tareas? En cuanto al análisis de la instrucción, hemos revisado las distintas propuestas y experiencias de enseñanza en torno a la proporcionalidad, bien dirigidas a alumnos de primaria y secundaria o bien dirigidas a maestros y profesores en formación. En cuanto a la metodología de investigación, como ya he dicho, el enfoque metodológico general es la investigación-acción. Entonces vamos a revisar brevemente qué es la investigación-acción, qué supone el paradigma de investigación-acción en la investigación en educación matemática, cómo lo hemos utilizado y qué fuentes de obtención de datos experimentales hemos usado, cómo hemos categorizado, qué categorías hemos establecido para analizar los datos y algunos aspectos sobre la calidad y ética en la investigación. El enfoque metodológico elegido dentro de la investigación-acción es la investigación-acción práctica, ya que es un práctico, en este caso un profesor de secundaria, el que está investigando y actuando sobre su propia práctica. Es decir, un profesor que investiga y actúa sobre su docencia, sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que establece con sus alumnos en los grupos que tiene asignados. La investigación-acción, como nos dice Elliot, necesita al menos de unos 3 ciclos para asegurar la saturación, es decir, realizar al menos 3 repeticiones para llegar a un momento en el que los resultados obtenidos no varían significativamente respecto del ciclo anterior y sería necesario un replanteamiento total de la investigación para obtener nuevos resultados. Así hemos diseñado 3 ciclos para primero de la ESO y 3 ciclos para segundo de la ESO, como veremos a continuación.
Cada uno de estos ciclos, cada una de estas repeticiones que se realizan tanto en primero como en segundo, se componen de 4 fases. Una planificación de la investigación-acción, la acción propiamente dicha, la observación de los resultados y la reflexión sobre esos resultados que se realizan no solo, no la realiza solo el profesor que está investigando, sino que la realiza junto con el grupo de investigación que le apoya. Y para finalizar, pues se realiza un informe que narra el desarrollo cronológico de los hechos tal como se han producido. Este informe final, en este caso concreto, sería la propia memoria de test. Entonces, como ya he dicho, hemos actuado sobre el primero de la ESO y sobre el segundo de la ESO. Por lo tanto, se han establecido estas 5 etapas, partiendo de un primer ciclo en primero de la ESO, realizado por Oyer Marcén, como he dicho anteriormente. Realizamos otros 2 ciclos en primero de la ESO y las conclusiones después de cada uno de los ciclos sirven para tomar decisiones en el ciclo siguiente, para modificar el diseño o modificar algunos enfoques. Y no solo se han tenido en cuenta qué pasa al final del ciclo para cambiar el siguiente ciclo en el mismo nivel, sino que además los alumnos que participaban en primero de la ESO luego participaban en segundo de la ESO, por lo que algunas de las conclusiones obtenidas al finalizar primero de la ESO también se tienen en cuenta para diseñar los distintos ciclos en segundo de la ESO. Realizando así podemos analizar el estudio de manera transversal o de manera longitudinal. Si agrupamos los diferentes grupos de alumnos, los diferentes grupos de alumnos que han intervenido, hemos intervenido en total en 123 alumnos en primero de la ESO y en 58 alumnos en segundo de la ESO. Además, en cada uno de los niveles se han establecido grupos de control con un total de alumnos, como ven en la imagen, para comparar los resultados que obteníamos en los alumnos de los grupos experimentales con los alumnos del grupo de control que llevaban una propuesta tradicional, que recibían instrucción mediante una propuesta tradicional basada en el libro. En cuanto a las fuentes de obtención de datos experimentales, hemos utilizado un diario de clase donde se recogían estos aspectos relacionados con la observación directa. Además, hemos recogido las producciones de los alumnos, se entregaban fichas para trabajar en equipos en clase y de manera individual en las tareas para casa y la prueba escrita, y estas fichas se recogían y se escaneaban de forma previa a la corrección de las tareas para tener un registro de cuáles habían sido las respuestas a todas las tareas de todas las sesiones de clase que se proponían. Además, hemos realizado entrevistas semiestructuradas para seguir profundizando en el conocimiento y en la comprensión de los alumnos, y todas las sesiones de clase se han grabado, y acompañando a estas grabaciones de las sesiones de clase se realizó cuestionario y un protocolo para observadores externos que algunos expertos en didáctica de las matemáticas visionaban estas grabaciones de las sesiones y contestaban a algunos ítems sobre el tratamiento y la metodología, sobre las actuaciones del profesor o de los alumnos que se podían observar en las grabaciones y las interacciones que se realizaban entre ellos. Por otro lado, hemos establecido distintas categorías de análisis para realizar un análisis cualitativo adecuado de todas las evidencias recogidas. Por ejemplo, para analizar el contenido hemos establecido distintas variables de tarea, o para analizar los aspectos cognitivos realizábamos un análisis o establecíamos un sistema de categorías en 2 niveles, uno primero general, diciendo si el alumno entregaba la tarea o la entregaba en blanco, o realizaba una respuesta incorrecta o una respuesta correcta, y luego un segundo análisis, un segundo nivel de categorías para el análisis, en los que para cada foco y para cada tipo de problemas, cada foco, por ejemplo, la tabla que se muestra en la imagen, son categorías para problemas
de valor perdido en situaciones directas, establecíamos un sistema de categorías para analizar el tipo de estrategia que habían puesto en juego los alumnos para resolver el problema, tanto si eran correctas como si eran incorrectas. Sobre la calidad y la ética, que es un aspecto importante en investigación cualitativa, sobre la calidad, pues la fiabilidad se desarrolla o se asegura realizando un análisis detallado que incluye además descriptores de bajo nivel inferencial, de forma que el lector del informe puede discernir o puede diferenciar entre hechos objetivables y cuáles son las reflexiones subjetivas del investigador. La validación se asegura haciendo una descripción detallada del contexto, además de por la cercanía del profesor investigador al fenómeno que se estudia, ya que es un docente, y con la triangulación realizadas en el equipo de investigación y la utilización de observadores externos. La relevancia también se justifica por la pertinencia del problema, los avances que ha supuesto la investigación en la comprensión del problema y la transferencia que hemos realizado al finalizar el proyecto. Para los aspectos éticos hemos tenido en cuenta diferentes aspectos relacionados con el consentimiento informado de los participantes, tanto alumnado como familias, y la confidencialidad y anonimato, más teniendo en cuenta que los sujetos de la investigación eran menores. Algunas características de la propuesta didáctica que quiero mencionar, sobre todo alrededor del tratamiento de algunos de los contenidos. No voy a repasar el tratamiento de los 6 focos de contenido, me centraré solo en los 2 primeros, y en la metodología o el enfoque de enseñanza utilizado para la implementación de esta propuesta didáctica. En cuanto a el tratamiento de los contenidos, una característica principal cuando analizamos las relaciones de proporcionalidad es que hacemos caracterizaciones por constancia a través de condiciones de regularidad. Lo vamos a ver muy claro con un ejemplo. Si proponemos esta situación, al alumnado en el supermercado he pagado 15 euros por comprar 30 productos, y preguntamos, por ejemplo, cuántos productos puedo comprar con 1 euro o cuántos euros cuesta cada uno de los productos, para responder afirmativamente o para poder responder a esas cuestiones necesitamos hacer una suposición inicial, y es que todos los productos deben costar lo mismo. Si no, no tendrá sentido establecer ninguna de estas dos razones, ni los euros por cada producto ni los productos por cada euro. Esa suposición inicial es lo que llamamos condición de regularidad y tiene que ver con la constancia, de suponer constancia en la situación que estamos analizando. Otro aspecto en cuanto a las situaciones de proporcionalidad simple directa, ya hemos comentado que nos acercamos a la caracterización de la proporcionalidad por esa característica de constancia. Entonces, para resolver problemas, por ejemplo, de valor perdido, que son los típicos problemas en los que, dada una relación de proporcionalidad entre las magnitudes M1 y M2, tenemos que calcular y conocemos dos valores de esas magnitudes, nos dan un tercer valor B1 y tenemos que calcular el valor correspondiente en la otra magnitud, que ahí he llamado X. Esta caracterización por constancia lo que implica es que el acercamiento más adecuado, más cercano a esa definición, si queremos llamarlo así, de la relación de proporcionalidad, sea en un primer momento calcular la razón externa entre las magnitudes M1 y M2, que precisamente es la constante de proporcionalidad en la situación que estamos analizando. Una vez calculada la constante de proporcionalidad adecuada, porque en una relación directa siempre hay dos, que una es inversa de la otra, podremos terminar el problema multiplicando, repitiendo, interpretando como suma reiterada
la constante de proporcionalidad el número de veces que nos marca B1 para calcular el valor X. No solo hacemos problemas de valor perdido, también hacemos con los alumnos problemas de comparación, en los que, dadas dos situaciones de proporcionalidad diferentes, nos piden comparar el problema, cuál es la constante o qué relación hay entre las constantes de proporcionalidad, cuál de las dos constantes de proporcionalidad es mayor o es menor. Para lo cual proponemos un enfoque muy similar calculando esas constantes de proporcionalidad. Otro aspecto característico en cuanto a los repartos proporcionales es que no damos técnicas específicas para realizar los repartos proporcionales, sino que a partir de contextos que sean cercanos, por ejemplo en el reparto directo, problemas de reparto monetario, surjan esas técnicas para realizar repartos proporcionales. Por ejemplo, pues para un reparto proporcional proponemos el problema de la lotería. También la interpretación del porcentaje y los problemas asociados se basa en calcular las razones e interpretar las razones de la manera que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, 15% del volumen de refresco es zumo. En un primer momento interpretamos qué significa el porcentaje. 100 unidades de volumen de refresco, 15 unidades de zumo, y ya podemos establecer las razones asociadas. 15 partido por 100 unidades de zumo por cada unidad de refresco, o 100 partido por 15 unidades de refresco por cada unidad de zumo. A partir de esta interpretación y este significado que le damos al porcentaje y a las razones asociadas, resolvemos problemas de tipo directo o de tipo inverso y de aumentos y disminuciones porcentuales con porcentaje, situaciones de porcentaje. Muy brevemente sobre la metodología de aula, utilizamos un enfoque constructivista investigativo centrado en el aprendizaje a través de la resolución de problemas. En este enfoque, los alumnos se enfocan a los problemas, a ciertos problemas que llamamos situaciones introductorias, sin haber recibido instrucción previa sobre ello. Esas situaciones introductorias lo que queremos es que hagan emerger esas técnicas o esas definiciones, esos contenidos que luego queremos institucionalizar. Entonces, las sesiones de clase, básicamente hay dos tipos de sesiones de clase: aquellas en las que se introduce un contenido nuevo, se propone una situación introductoria, luego se hace un debate y una puesta en común, y posteriormente se institucionaliza ese contenido, ese concepto que ha aparecido. Si en la sesión no hay la introducción de un contenido nuevo, se diseña esa sesión como un taller de... Muy brevemente, porque agoto el tiempo, vamos a hablar de algunos resultados en los ciclos de investigación-acción. Por ejemplo, uno de los aspectos que recogemos en la memoria es las variaciones que han sufrido las secuencias didácticas entre los distintos ciclos. Por ejemplo, en primero de la ESO, la secuencia didáctica comenzó con 12 sesiones y se vio que era necesario introducir una sesión extra, con lo cual la unidad didáctica para primero de la ESO finalizó con 13 sesiones para trabajar el porcentaje, porque en los primeros ciclos se observaron dificultades en el trabajo con el porcentaje. Otra de las modificaciones importantes dentro de nuestro trabajo ha sido la situación inicial para los repartos inversamente proporcionales. Se comenzó con un problema de un reparto de una herencia y se vio que este problema no funcionaba adecuadamente, por lo cual en ciclos siguientes se modificó y se introdujo un problema en el que había que repartir una cantidad de tiempo de forma inversamente proporcional a la velocidad a la que hacía un artesano distintos tipos de piezas para crear un tipo de muñeco. Se vio que este contexto hacía surgir las técnicas que queríamos
para luego institucionalizar de una manera mucho más adecuada. La observación, el análisis de lo que sucedía en las implementaciones se estructura en un primer momento analizando la situación introductoria, que juega un papel determinante en nuestra secuencia para hacer emerger esos contenidos, y luego el resto de problemas en las categorías generales y las categorías específicas. Además, se hacía una comparativa de tipo cuantitativo con el grupo de control, en el que se comparaba solamente los resultados de la prueba escrita final. Y además, pues se analizaban las entrevistas semiestructuradas y lo respondido por el observador externo. ¿Vale? Muy brevemente, para que veáis lo que sucedía, por ejemplo, con los repartos inversamente proporcionales, con el primer contexto del reparto de una herencia, solo el 20% de los equipos produjo una respuesta proporcional en esa situación introductoria, mientras que en el problema del artesano, que había que repartir el tiempo en función de unas velocidades, un 70% de los alumnos que no habían recibido instrucción sobre cómo se resolvía el problema contestaron de manera proporcional, por lo cual se deduce que era mucho más apropiado ese segundo contexto para el objetivo, que era introducir los repartos inversamente proporcionales. Este es un ejemplo de lo que sucedió con el problema del artesano y qué tipos de respuestas aparecieron en esas producciones iniciales de los alumnos. Voy a pasar, porque creo que ya me he enrollado un poquito, voy a pasar unas cuantas diapositivas para ir a algunas que me parece más interesantes. Por ejemplo, en esta tabla recogemos la comparativa, el ciclo 2.2, en el segundo ciclo de segundo de la ESO, entre los grupos de control y los grupos experimentales, los grupos en los que hacíamos la propuesta. En la primera columna se recoge la codificación de la pregunta del examen, la codificación del ítem, y luego en GE, grupo experimental, GC, grupo de control, el porcentaje de respuestas no correctas y el porcentaje de respuestas correctas. Y en la última columna, el p-valor por un test exacto de Fisher, comparando los resultados en esas tablas de continuidad. Como vemos, hay las preguntas en las que hay una diferencia significativa, siempre es a favor del grupo de control. Por ejemplo, si nos centramos en la pregunta 9.2 relacionada con porcentajes, podríamos pensar que el 55% de alumnos respondiendo correctamente era un porcentaje bajo, pero al comparar con el grupo de control vemos que ningún alumno del grupo de control fue capaz de responder correctamente a esa pregunta. Por ejemplo, en la pregunta 1.3, en la que había que caracterizar una situación, se preguntaba si una situación era de proporcionalidad o no, y era de proporcionalidad inversa, había que detectar que era una situación de proporcionalidad inversa. Podemos pensar que tenemos un porcentaje alto, sin embargo, el grupo de control tiene un porcentaje mayor de respuestas correctas. Para analizar qué es lo que está pasando allí, tenemos que ir a esas categorías que nos dan más información, que no solo las categorías generales, sino las categorías específicas, de qué forma han respondido. En este gráfico se muestra que el tipo de respuesta que dieron los alumnos del grupo experimental era muy diferente al tipo de respuesta que dieron los alumnos del grupo de control. Aunque los alumnos del grupo de control respondieron favorablemente a la cuestión en un mayor porcentaje, cuando analizamos las respuestas nos damos cuenta de que están utilizando un argumento erróneo por aumentos y disminuciones, diciendo, por ejemplo, pues a más de esto, menos de lo otro, lo cual solo caracteriza una relación decreciente, pero no una relación inversa. Sin embargo, los alumnos del grupo experimental, aunque respondieron favorablemente en un menor porcentaje, casi todas las respuestas utilizaron además un argumento correcto. Ya para finalizar, un par de minutillos y concluyo. En cuanto al objetivo 1 del diseño,
Pues recalcar que hemos establecido todo un sistema de variables de tarea para los diferentes focos y que posicionamos nuestro trabajo como una innovación curricular. Además, los distintos ciclos, las distintas repeticiones han permitido mejorar la secuencia desde los primeros ciclos hasta los terceros ciclos. En cuanto a la viabilidad de la propuesta, esta amplía los contenidos curriculares que generalmente se estudian empleando el mismo tiempo. Además, la planificación a priori no ha sufrido grandes cambios y otros docentes han podido replicar posteriormente la propuesta. Nos hemos centrado mucho en la transferencia y hemos podido observar cómo otros docentes la han podido replicar sin modificar esencialmente la propuesta que se hace desde el trabajo. Además, la comparación con los grupos de control nos lleva a concluir que de los 32 ítems de las pruebas escritas, los grupos experimentales obtienen mejores resultados en 28 de ellos. Y además, de estos 28, en 13 los resultados son estadísticamente significativos. Y ningún ítem tiene diferencia significativa a favor de los grupos de control. Además, cuando analizamos las respuestas, vemos que en los grupos experimentales hay una mayor versatilidad en el uso de técnicas y estrategias y una mayor calidad argumentativa. Por último, en cuanto a la viabilidad, hemos desarrollado un ejemplo de secuencia didáctica a través de la resolución de problemas. La investigación-acción ha permitido seleccionar y validar esas situaciones introductorias que juegan un papel clave dentro de este enfoque metodológico. El diseño ha permitido minimizar los tiempos de institucionalización. Hay muy poco tiempo que se dedica a la institucionalización. La exhaustiva monitorización ha permitido adecuar el orden, la extensión y la dificultad de las tareas. Y las observaciones externas han permitido mejorar los debates y las interacciones entre el profesor y los alumnos. Y con esto concluyo. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Me pongo a vuestra disposición. Si tenéis alguna inquietud o alguna pregunta que hacerme, pues me podéis mandar un correo y podemos debatir sobre ello en sergiomj@unizar.es y podemos hablar de cualquier cosa, de cualquier duda que surja. Muchas gracias por vuestra saludo.